Muy bien, pues si os parece vamos a empezar ya. Me presento, soy Andrés Pucar y llevo trabajando en Entity Data casi unos 2 años más o menos. Y bueno, estoy dentro del área de edX, concretamente en la parte de desarrollo Android. Y bueno, estoy aquí con mis compañeros Jesús y Manuel y os vamos a hablar sobre la modularización en proyectos de desarrollo móvil. Muy bien, pues lo primero de todo, vamos a definir la modularización. Consiste en una práctica para organizar una base de código en varias partes o módulos que tienen que poseer dos aspectos. Por un lado, tienen que tener bajo acoplamiento. Y esto quiere decir que los módulos deben ser lo más independientes posibles entre sí y no deben conocer nada acerca del funcionamiento interno del resto de módulos. Por otro lado, tienen que tener alta cohesión y esto quiere decir que deben tener sus funcionalidades definidas con claridad y se tienen que poder ver como un único sistema. Pues bien, aquí en esta imagen podemos ver un sistema donde a la izquierda no se le han aplicado estos dos principios y por tanto esto resulta en un proyecto pues, donde todos los módulos están claramente desorganizados y son interdependientes entre sí. Por otro lado, en la parte derecha podemos ver cómo se ha aplicado modularización y tenemos tres partes claramente diferenciadas, las cuales dependen entre sí a través de un único punto. Pues bien, ¿por qué deberíamos modularizar? Existen una serie de ventajas que, la verdad, hay que tenerlas en cuenta cuando vayamos a modularizar. Lo primero es la gran capacidad de reutilización. Al hacer los módulos independientes entre sí, podemos reutilizarlos en múltiples aplicaciones y proyectos. Por otro lado, nosotros podemos elegir qué queremos exponer y qué no fuera de nuestros módulos. Idealmente, solamente expondremos las interfaces públicas que darán acceso a las funcionalidades que definen nuestros módulos. El tener nuestro código dividido en varios bloques pequeños nos facilita el tener un código mucho más legible y fácil de mantener. Además, por otro lado, si realizamos cualquier cambio en alguno de los módulos, esto nos permite reducir el número y el nivel de riesgo de los posibles efectos colaterales que pudieran surgir. Relacionado con este punto está también la realización de pruebas y es que cuando tenemos el módulo dividido en secciones el proyecto dividido en secciones más pequeñas, esto nos facilita también el testing, ya que si tuviéramos todo nuestro código en un único módulo, deberíamos realizar un mock de toda la aplicación cada vez que quisiéramos realizar alguna prueba. La modelización también nos permite reducir el tiempo de compilación de nuestros proyectos, ya que cuando se produce un cambio en alguno de los módulos, solamente se vuelven a recompilar este y los que dependen del mismo. Por otro lado, Gradle nos ofrece una serie de configuraciones que nos permiten aprovechar esta característica. Y de esto os hablará mi compañero Jesús más adelante. También, bueno, tenemos una serie de dependencias internas en cada uno de los módulos que, al ser independientes, pues no conocen el resto. Esto nos permite diseñar el comportamiento de la aplicación sin tener que saber el cómo está implementado. Y ya por último tendríamos la entrega personalizable. En el caso de proyectos Android existe una funcionalidad llamada Play Feature Delivery que permite ofrecer pues distintas secciones de la aplicación a pedido. Y bueno, de esto os hablará también con más profundidad mi compañero Jesús más adelante. Pues bien, cuando modelizamos no todos son ventajas y hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta pues a la hora de aplicar modelización. Lo primero es que tenemos que tener una configuración coherente de nuestros módulos. No tienen que ser ni muy grandes ni muy pequeños. Si tenemos muchos módulos muy pequeños, esto puede resultar en una sobrecarga en compilación y en cantidad de código estándar. El código estándar es aquel código que se repite en múltiples lugares de nuestra aplicación y apenas varía. Esto resulta en un código mucho más engorroso y difícil de mantener, que es lo que queremos evitar. Por otro lado, si tenemos pocos módulos pero grandes,
Esto resulta en que podamos caer en el riesgo de tener otra aplicación monolítica y no estemos aprovechando ninguno de los beneficios que nos ofrece el modularización. Debemos gestionar correctamente la configuración de las dependencias de Gradle, así como las versiones del SDK del framework que estemos utilizando. Idealmente, bueno, como recomendación, se recomienda tener un archivo Gradle base que compartan todos los módulos y de esta manera nos ahorramos el tener que configurar manualmente las dependencias de cada uno de ellos. También, bueno, esto es una pregunta que nos tenemos que hacer antes de comenzar un proyecto y es si nos merece la pena aplicar modularización o no, ya que por lo general, si un proyecto no va a crecer más allá de cierto límite, no estaremos aprovechando ni los beneficios de tiempo de compilación ni de escalabilidad que nos ofrece la modularización. También la navegación entre los distintos módulos adquiere un nivel mayor de complejidad, ya que como son independientes entre sí, pues lo tenemos un poquito más complicado. Pero existe, por ejemplo, en Android la librería de Android Jetpack, que nos lo facilita bastante, y también otra posible solución sería el tener una interfaz pública que compartiese en todos los módulos. Deberemos manejar correctamente las dependencias, ya que aunque la mayoría del trabajo lo realiza una librería de inyección de dependencias, tenemos que tener conocimientos sobre cómo aplicar correctamente esta inyección, así como el dónde colocar los módulos que las inyectan. Y ya por último, hay que tener especial cuidado con las dependencias circulares, que bueno, se producen cuando un módulo depende de otro y este último módulo también depende del primero. Al aplicar modularización son bastante frecuentes y es por ello que tenemos que tener especial cuidado con ellos. Muy bien, ahora os dejo con mi compañero Jesús, que os va a contar algunos aspectos sobre la modularización. Buenas tardes, soy Jesús. Al igual que mis compañeros, soy desarrollador de Android del grupo edX y bueno, llevo en la empresa desde septiembre de 2021 y os voy a hablar un poco sobre lo que viene siendo Play Feature Delivery, sobre la comunicación entre módulos y algunas recomendaciones generales que eso se deben tener en cuenta. Para comenzar con Play Feature Delivery, es importante saber que el modelo de entrega de las aplicaciones de Google Play utiliza paquetes de Android App Bundle con el fin de generar y publicar aplicaciones optimizadas para la configuración del dispositivo de cada uno de los usuarios, de manera que estos usuarios puedan descargar el código y los recursos necesarios para ejecutar la aplicación. Play Feature Delivery usa capacidades avanzadas de los paquetes de aplicación, lo que permite que ciertas funciones de la aplicación se entreguen de manera condicional o se descarguen a petición. Para ello, es importante separar estas funciones de la aplicación en módulos de funciones. Con estos módulos de funciones se consigue mejorar la velocidad de compilación y personalizar la entrega de las funciones de la aplicación con el objetivo de reducir el tamaño de estas. Sin embargo, existen algunas limitaciones y algunos casos extremos que se deben de tener en cuenta cuando se utilizan estos módulos de funciones. Por un lado, instalar una gran cantidad de módulos de funciones puede generar problemas de rendimiento, por lo que se recomienda que el número de estos módulos sea inferior a 50. Por otro lado, limitar la cantidad de módulos que se configuren como extraíbles. En caso de que este número de módulos sea también elevado, pues el tiempo de descarga y de la instalación de la aplicación aumentará bastante. Es importante también tener en cuenta que solo los dispositivos con Android 5.0, es decir, los que tienen nivel de API 21 y las versiones posteriores a estos, admiten la descarga y la instalación de estas funciones. También es importante habilitar Split Compact para que la app tenga acceso a los módulos de las funciones.
Y también es importante tener en cuenta que, dado que la entrega de estas funciones requiere que publiques la aplicación con un paquete de aplicación, hay que conocer un poco los típicos problemas que puede dar los paquetes de aplicaciones. Para continuar, vamos a hablar sobre la comunicación entre módulos. Normalmente los módulos no son independientes y a menudo existe comunicación con otros módulos. Es importante mantener el acoplamiento bajo, incluso cuando los módulos funcionan juntos e intercambian información frecuentemente. En algunos casos, esta comunicación directa entre módulos no es conveniente, tal y como pasa con las restricciones de arquitectura. Y en otros puede ser imposible, como en las dependencias circulares o cíclicas que comentó antes Andrés, que se muestra en la parte superior de la imagen. Para solucionar este problema, se puede generar un tercer módulo de mediación entre otros dos módulos. Este módulo mediador puede escuchar mensajes de ambos módulos y reenviarlos según las necesidades. En la parte inferior de la imagen, en este app de ejemplo, la pantalla de confirmación de compra lo que debe hacer es saber qué libro se tiene que comprar. Incluso aunque el evento no se origine en esa propia pantalla y tenga que adquirirse de una pantalla diferente. En este caso, lo que hace el mediador es utilizar el grafo de navegación para pasar los datos de la función principal a la función de confirmación de compra a través del componente Navigation. El destino de la confirmación de compra tiene que recibir un identificador del libro como argumento para recuperar la información de ese libro. Para ello se utiliza el controlador de estado para recuperar los argumentos de navegación dentro del ViewModel. También es importante recalcar que no se deben pasar objetos como argumentos de navegación. En su lugar, es más recomendable utilizar identificadores simples que las funciones puedan utilizar para acceder y cargar los recursos deseados desde la capa de data. De esta manera se mantendrá un acoplamiento bajo y no se infringirá el principio de fuente de confianza única. En el siguiente ejemplo, ambos módulos de funciones dependen del mismo módulo de datos. Esto tiene la ventaja que permite minimizar la cantidad de datos que el módulo mediador necesita reenviar y mantiene el acoplamiento bajo entre los módulos. En lugar de pasar objetos, tal y como dije antes, los módulos intercambian identificadores básicos y mediante ello pueden cargar los recursos desde un módulo de datos compartido. En cuanto a las recomendaciones generales, tal y como se mencionó anteriormente, no existe una única manera ni una manera correcta de desarrollar una aplicación de varios módulos. Al igual que existen algunas arquitecturas de software, también existen varias formas de modularizar una app, que esto os lo comentará con más detalle mi compañero Manu. Sin embargo, sí que existen algunas recomendaciones generales que pueden ayudar para que el código sea más legible y que también sea más fácil de mantener y de poder probar. En primer lugar, mantener una configuración coherente, ya que cada módulo presenta una sobrecarga de configuración y si este número de módulos empieza a elevarse considerablemente, pues administrar esta configuración empieza a convertirse en algo bastante complejo. Para ello es importante que, por ejemplo, los módulos utilicen dependencias de la misma versión. Si, por ejemplo, necesitas actualizar una gran cantidad de módulos para generar una única versión de dependencia,
pues no supone solo un esfuerzo a nivel de tiempo, sino que también pueden surgir diferentes errores a partir de ello. Por otro lado, también es importante exponer la menor cantidad de información posible, dado que la interfaz pública debe ser lo menor posible y exponer solo la información esencial. Para ello existen dos atributos que pueden hacer que esto mejore. Por un lado, utilizar la visibilidad private de Kotlin para que las declaraciones sean privadas, y por otro lado, que cuando se declare dependencias en un módulo, priorizar implementation en lugar de API, ya que API expone dependencias a los consumidores del módulo. Por lo tanto, el uso de implementation puede mejorar el tiempo de compilación, ya que reduce la cantidad de módulos que se deben volver a compilar. Y por último, optar por módulos Kotlin y Java. Dado que los módulos de Android incluyen sobrecarga, es preferible siempre que se pueda utilizar los módulos de tipo Kotlin o Java. Y hasta aquí mi parte y os dejo con mi compañero Manu. Estás en... Ahí. Estás en... ¿Me oís? ¿Sí, no? ¿Hola? Sí, ahora sí. Sí, se te oye, se te oye. Vale, pues muchas gracias, Jesús. Vale, lo primero me presento. Bueno, soy Manuel Gutiérrez, también desarrollador Android en la parte de desde hace ya 4 añitos. Y bueno, voy a explicaros en mi caso los tipos de modularización que podemos aplicar en los proyectos Android. En primer lugar, retomando las palabras que ha comentado Jesús, bueno, pues no hay una única estrategia para modularizar un proyecto, ¿vale? No hay una única manera que se ajuste a todos los tipos de proyectos. Esto, bueno, pues al arrancar un proyecto será el momento de elegir qué tipo de modularización vamos a aplicar y dependerá de factores pues como las necesidades y requisitos del proyecto, es decir, qué características o features va a tener la aplicación, y también hay que tener en cuenta el número de desarrolladores que van a participar en el proyecto. Vale. Empezando por los tipos, bueno, esto realmente no sería una modularización porque, como vemos, estamos hablando de un único módulo. Bueno, pues tendríamos la modularización única o proyecto monolítico, es decir, pues es una arquitectura de aplicación en la que todo el código fuente de la aplicación se encuentra en un único módulo. En este tipo de arquitectura, la lógica de presentación, la lógica de negocio y la de acceso a datos se encontrarían en el mismo módulo. Sería el tipo de modularización o arquitectura comúnmente utilizada en el inicio del desarrollo de aplicaciones móviles. Bueno, pues al principio, cuando las aplicaciones eran tan sencillas, a lo mejor tenían solo una única característica o feature, pues bueno, pues era el tipo de modularización que se utilizaba. Antes de que, bueno, pues lógicamente la modularización se volviera más popular y necesaria. Entonces, bueno, pues está recomendado, como digo, para proyectos pequeñitos, de una única característica. La ventaja de este tipo de arquitectura pues, es que es relativamente simple de implementar y de mantener para los desarrolladores debido a la simplicidad de los proyectos. Sin embargo, pues bueno, una desventaja importante de este tipo de arquitectura es que a medida que la aplicación pues puede crecer, se vuelve más grande y compleja, el principio de alta cohesión y bajo acoplamiento pues pueden verse afectados, ya que bueno, pues esta modularización única va a hacer difícil el que podamos separar diferentes características de la aplicación. Y lógicamente, pues esto en el futuro va a derivar a que pues, se dificulte la mantenibilidad y la escalabilidad de la aplicación, y también que las pruebas, pues lógicamente, sean más complicadas. Y bueno, pues en caso de tener que hacer algún cambio, pues será más arriesgado, ya que bueno, pues un error en un punto de la aplicación podría afectar a toda la aplicación. Como resumen, aunque la modulación única o monolítica podría ser una buena opción para aplicaciones pequeñas o simples, pues siempre que el proyecto tiene visos de crecer, pues se recomienda aplicar una modularización real, ¿vale? Para, bueno, pues lógicamente esto nos va a hacer que el desarrollo, las pruebas y el mantenimiento, pues al final sean más fáciles y eficientes. Un ejemplo donde podríamos aplicar este tipo de modulación, pues como digo, pues una aplicación muy simple con una única característica. Se me ocurre, por ejemplo, pues una aplicación con una lista de tareas. En este tipo de aplicación, pues aplicar este tipo de modularización única sería una solución posible y correcta.
Sin embargo, pues bueno, lo que hemos comentado antes, si esta aplicación luego empieza a crecer, a tener más funciones, como por ejemplo pues un calendario, una sección de noticias, pues aquí ya sería recomendable plantearnos otro tipo de modularización, que sería pues bueno, lo que vamos a ver ahora para mantener una estructura ordenada y escalable. Aquí pasaríamos a la modularización por capas, ¿vale? Que aquí podemos decir pues que es el tipo de modularización que recomienda Google en sus guías de arquitectura y el más usado hoy en día. También es el que utilizamos en los proyectos de DEDES, con algunas modificaciones que comentaré luego. Y básicamente, bueno, pues se divide en dos capas, la capa de UI o presentación y la capa de data, con una tercera opcional, que sería la capa de domain, como vemos ahí en la imagen. Y bueno, pues cada una de ellas tiene que tener una responsabilidad específica y bien definida. Arrancando por la primera capa, la capa de UI o presentación, esta capa sería la encargada de presentar la información y permitir al usuario interactuar con la aplicación. Se encarga de definir la estructura y el diseño de la interfaz de usuario, así como la gestión de los eventos y las transiciones entre las vistas, las navegaciones. La separación de la capa de UI de las capas de negocio y de datos es muy importante, ya que bueno, pues, nos permite mantener una clara separación de responsabilidades y un alto grado de cohesión. Además, esta separación nos va a permitir una mayor escalabilidad y mantenibilidad del proyecto, ya que los cambios en la interfaz del usuario pues, no van a afectar ni a la lógica de negocio ni a las operaciones de accesos a datos. En resumen, la capa de UI pues, es una parte clave en la modelización por capas y su correcta implementación va a ayudarnos a garantizar una aplicación bien estructurada, fácil de mantener y escalable. Un ejemplo de un cambio pues sería, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de Compose, si tuviéramos que hacer un refactor de una vista en la que estamos usando XMLs y view binding, pues este cambio, si tenemos bien definida la capa de UI, no debería afectar a ninguna de las otras dos capas. Vale. Continuando por la capa de domain, esta es conocida como el nexo entre la capa de UI y de data, y aquí es donde encontraríamos los casos de usos de las distintas funcionalidades que tenga nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí podríamos tener, volviendo otra vez al ejemplo de la aplicación de la lista de tareas, pues los casos de usos para el guardado de una tarea o el mostrado de una tarea en el calendario. La capa de domain también sería la responsable de comunicar, poco es el nexo, ¿no? Entonces, por esta capa pasaría el flujo tanto de UI hacia data como viceversa, para comunicar las peticiones de los resultados entre estas dos capas, entre la capa de UI y la de data, a través de los casos de usos, y también en esta capa podríamos albergar clases que podemos usar luego pues, como modelos para nuestra aplicación. Que, bueno, pues ya comentaré luego que hacemos la conversión mediante mapeo. Y por último estaría la capa de data, que sería la responsable de gestionar la lógica de negocio de la aplicación y de acceder a las distintas fuentes de datos, ya sea a través de una base de datos local o un servidor remoto, la típica llamada a un endpoint, ¿no? Una API. Y bueno, pues esta capa lo que hace es exponer esos datos al resto de módulos, ¿vale? Bueno, pues en nuestro caso utilizando el patrón repositorio. La modularización por capas sería adecuada para proyectos de tamaño ya más moderado en cuanto a características y también equipo de desarrolladores. Y bueno, volviendo al ejemplo anterior, sería una buena opción para ese proyecto de la lista de tareas al que le queríamos añadir esas dos características nuevas, ¿no? Como un calendario y una sección de noticias. Esta modularización nos garantiza una alta cohesión, permitiéndonos que cada capa tenga una responsabilidad clara y concreta, lo que nos va a proporcionar una estructura organizada y fácil de entender y mantener a medida que el proyecto pues, vaya creciendo. Sin embargo, pues, es importante tener en cuenta que una modularización por capas excesiva nos puede llevar a un alto acoplamiento entre módulos y a una mayor dificultad para poder realizar cambios en el futuro. Un ejemplo de este acoplamiento, bueno, pues en esta aplicación que comentábamos de la lista de tareas, por ejemplo, si tuviéramos un objeto task para representar las tareas, al que accediéramos tanto desde el calendario como desde la propia lista de tareas, pues bueno, pues si tenemos que hacer un cambio en este objeto para adaptarlo a la lista de tareas, pues este cambio también va a afectar a la parte del calendario, lo que va a aumentar el acoplamiento, haciendo que lógicamente pues el proyecto al final sea más difícil de mantener y de escalar. Por esto es muy importante el definir y separar claramente las responsabilidades al aplicar este tipo de modularización. El siguiente tipo de modularización es el tema de modularizar por características o features, ¿vale? Que al final es dividir la aplicación por secciones. Pues, por ejemplo, en una aplicación con un e-commerce, pues tendríamos a lo mejor login, registro, productos, carritos, pagos, devoluciones, ayuda, ¿vale? Esta opción ya es pues, más adecuada para proyectos grandes con un equipo de desarrolladores más numeroso
ya que cada una de estas funcionalidades al final pues, se puede dividir en un módulo independiente, lo que va a permitir a cada desarrollador trabajar en esa funcionalidad en específico. Y aquí nos vamos a poder aprovechar de reducir el tiempo de compilación, que como comentaba como beneficio de la movilización Andrés previamente, ya que bueno, pues al solo tener que compilar el módulo sobre el que se está trabajando, pues este tiempo se va a reducir. Aquí estamos haciendo uso del build caché, ¿no? De Android Studio, que comentaba también antes Andrés. En este tipo de proyectos, perdonad porque me he estado saltando las estas, ¿vale? En este tipo de proyectos tenemos garantizada la alta conexión, ya que cada módulo tiene una responsabilidad clara y puede actuar como un único sistema. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta el acoplamiento, ya que si, por ejemplo, pues el mismo ejemplo de antes, si un módulo dependiera de los datos de otro, se va a producir esa dependencia. En esta aplicación de e-commerce, y los pagos necesitarán de los datos del carrito y el proyecto pues empieza a ser más masivo por la cantidad de características y estas dependencias de módulos se empiezan a crecer, pues tendríamos como solución aplicar el último tipo de modularización que vamos a contar, que sería la modularización mixta. Bueno, pues como su propio nombre indica, es un mix al final de las dos anteriores, de la de capas y la de features. Y bueno, pues al final cada una de las características va a tener su modularización por capas. Aquí tendríamos tres características, que serían books, authors y reviews, y como vemos, pues cada una de las características tiene su modularización por capas, su capa de UI, su capa de domain y su capa de data. Entonces, bueno, como beneficios, esta opción nos va a ofrecer una cohesión alta, ya que cada módulo pues, tiene una responsabilidad bien definida y un bajo acoplamiento porque nos va a garantizar una fácil escalabilidad del proyecto. Sin embargo, pues, bueno, pues también la modularización mixta también tiene sus inconvenientes, ya que bueno, pues, va a aumentar la complejidad del proyecto debido a que, bueno, pues, lógicamente hay que administrar múltiples módulos y hay que asegurarse también de que estén todos configurados y actualizados correctamente. Entonces, bueno, pues al final requiere un esfuerzo adicional para asegurarse de que todos los módulos al final van a funcionar juntos correctamente. Esto sería ya aconsejado para proyectos muy grandes, masivos. Se me ocurre, por ejemplo, pues una aplicación como Amazon, ¿no? Y bueno, para finalizar, retomando otra vez las palabras de mi compañero, no hay ningún tipo mejor ni un tipo peor de modularización, sino que, como hemos comentado, dependerá del proyecto y de las necesidades específicas del mismo. Y bueno, es muy importante evaluar los pros y los contras de cada uno de estos tipos de modularización antes de tomar una decisión. Vale. Y por último, pues voy a explicar un poco por encima cómo aplicamos la modularización en los proyectos de EDES. Hacemos uso de una arquitectura propia que se llama Rocket. Y bueno, básicamente tenemos tres cores principales que representarían cada una de las capas. Empezando por la capa de presentación, aquí bueno, pues hacemos uso del patrón Model View y Model para la lógica de las vistas. Entonces, bueno, aquí se realizarían también las peticiones a través del View Model a los casos de uso para ejecutar la lógica de negocio. Aquí una de las diferencias, con lo que contaba al principio, según la guía de arquitectura, pues indica que hay que hacer el tratado de la lógica de negocio en la capa de data. En nuestro caso, como hacemos uso del patrón Model View y Model, esta lógica la tratamos en el View Model con la respuesta de los casos de uso. Vale, y al final, bueno, también comentar que aquí tendríamos también el componente de Jetpack que comentaba también mi compañero Navigator para gestionar la navegación, los flujos y las transiciones. Y lo que procuramos aplicando esta capa de presentación pues, es que las vistas sean lo más tontas posibles y que no tengan pues, más responsabilidad que el pintado de datos. La siguiente capa sería la capa de dominio y bueno, pues aquí, como he comentado antes, tendríamos los casos de uso. Cada caso de uso debe cumplir una única responsabilidad, tiene que representar una única acción. Y las entidades que tendríamos aquí serían independientes de las entidades de la capa de data y las transformaríamos por mapeo, que serían los modelos de aquí, ¿vale? El modelo de domain. Y por último, la capa de data, pues bueno, aquí hacemos, como he comentado antes, uso del patrón repositorio para exponer los datos al módulo de domain. Tendríamos entidades de datos que dependen de las fuentes de las que los toman y también haríamos en esta parte la gestión y el modelado de errores. Y hasta aquí sería todo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y bueno, le cedo el testigo a Marco. Vale, bueno, muchas gracias. Vamos aquí a mirar aquí en el chat si hay algunas dudas, algunas preguntas.
Si tienen alguna duda, pueden hacerlo aquí usando el chat del Zoom. Y usamos estas dudas para continuar aquí la discusión de este tema. No me parece que haya dudas, o que es perfecto, significa que está todo claro. Vale, entonces cerramos aquí esta sesión. Muchas gracias a todos por se conectarem aquí hoy y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias.